30 o 40 mil años, nuestros antepasados que vivían en aquel entonces en la zona franco-cantábrica, parte de España, parte de Francia, dejaron estos recuerdos inmemorables de su capacidad artística en Lascaux, en Altamira, etc. Pero al mismo tiempo tomaron conciencia de que estaban en un medio natural que no era del todo pasivo, que tenía un sentido. Y al tomar conciencia de este sentido se integraron en el medio geográfico dentro del cual están. Al integrarse automáticamente y al llevar la vida de cazadores que llevaba, adquirieron una moral y estaba por decir, una concepción del mundo. Esto es una mala expresión nuestra, en realidad fue una visión del mundo, porque no era de ninguna manera un conjunto de imágenes intelectuales, sino de imágenes objetivas, que exigía por parte de ellos determinada actuación y por lo tanto determinados pensamientos. Es así como consideraron, con el tiempo por supuesto, que el mundo, el cosmos diríamos hoy en día, era lo que en filosofía llamamos el ser, que este ser estaba constituido o se manifestaba a través de fuerzas de la naturaleza. Poco a poco asignaron a cada una de estas fuerzas una representación mítica, lo que llamamos los dioses. Los dioses, posiblemente para el bajo pueblo, eran seres reales. Para los que pensaban, era meramente una manifestación individualizada en su mente de las fuerzas de la naturaleza. Esta visión del mundo se fue perpetuando a través de los milenios y tuvo especialmente la expresión que más conocemos durante la Edad Media nuestra. Claro, que en aquel entonces estaba mezclada de religión católica. Pero el catolicismo medieval no tiene nada que ver con el que conocemos hoy en día, especialmente desde el Concilio Vaticano II. Fue durante toda la Edad Media una lucha de la Iglesia contra sus propias fuentes judaicas. Es así que vemos las catedrales góticas de Europa con personajes bíblicos, pero que no tienen absolutamente nada de semita, al contrario, que está representando hombres y mujeres de nuestra raza. El hombre de la Edad Media, con más precisión que el hombre de las cavernas, por supuesto, había evolucionado, había creado una cultura, y esta cultura no era sino una memoria transmitida de todas las experiencias y creencias del pasado. Y en la Edad Media surgió entonces una cosmovisión mucho más desarrollada, con un halo de cristianismo cada vez más reducido, pero el hombre empezó a crear estructuras mentales y estructuras sociales mucho más desarrolladas que antes. Es así como el hombre medieval creó estas obras de arte incomparables, que gracias a Dios tenemos todavía, a pesar de las bombas soviéticas y norteamericanas, por lo menos en gran parte. Esta herencia nuestra fue atenuándose, sin embargo, como consecuencia de la supuesta Revolución Francesa, una subversión de origen británico en realidad. Fue atenuándose y el mundo degeneró, el mundo europeo degeneró. No es que dejara de producir cosas admirables, pero en su conjunto, a pesar de un progreso técnico que es sumamente secundario para nosotros, a pesar de este progreso, el mundo perdió sus raíces en gran parte, no completamente ni mucho menos. Entre las dos guerras mundiales,
de repente surgió en la Alemania vencida un movimiento, estaba por decir intelectual, sería una palabra inexacta, un proceso mental que llevó grupos muy minoritarios a tratar de reencontrarse con este pasado de que estábamos hablando. Uno de estos grupos fue el grupo Thule. El grupo Thule, que nació en el año 22 o 23, si no me equivoco, estaba compuesto por 2 docenas de excombatientes del frente, especialmente de los cuerpos francos del Báltico y de Silesia, y al buscar sus raíces, bueno, se fueron un poco lejos, digamos, y con distorsiones a veces no muy correctas, que digamos. El mismo Hitler, que nunca formó parte del grupo, contrariamente a lo que se dice, se reía a menudo de los camaradas que iban vestidos de túnicas blancas a girar alrededor de un roble en la Selva Negra. Bueno, es muy bonito esta ceremonia, muy diferente de la del solsticio, entre paréntesis, que tiene otro significado. Pero esto es una parodia de un mundo superado anterior, y superado inclusive en calidad. Lo que hay que reencontrar, lo que había que reencontrar, es la esencia del movimiento que había sugerido en la Edad Media una tendencia hacia los menires, los dólmenes, los robles sagrados, etcétera, etcétera. No imitar este pasado. O si no, ¿por qué no imitar el hombre de Cro-Magnon? Ir a vivir en una caverna y pintar frescos magníficas. Pero en fin, realmente no era una actitud muy adecuada. El grupo Thule, sin embargo, tuvo cierta influencia positiva, pero también influencia negativa. Pero en fin, realmente no era una actitud muy adecuada. El grupo Thule, sin embargo, tuvo cierta influencia positiva, pero también influencia negativa, porque poco a poco se desvió hacia un esoterismo muy desagradable. Y desagradable especialmente para Hitler, entre paréntesis. Empezaron a buscar brujos de todo lado, hadas de todo lado, y finalmente creyeron en su existencia real. Y al creer en su existencia real, desvirtuaron lo que era una verdadera filosofía de la naturaleza. Esta filosofía de la naturaleza tomó su pleno sentido después de la victoria del nacionalsocialismo, pero únicamente en ciertos círculos. Fue muy curioso ver cómo en la conducción del movimiento había tendencias dispares, salvo dentro de la SS, donde la ideología, digamos, también esta es una palabra incorrecta, la cosmovisión era mucho más precisa, mucho más clara y mucho más adecuada a la acción que se venía. La SS ya había superado el viejo nacionalista alemán, que fue una herencia de la Revolución Francesa, por reacción, importado por Napoleón, por reacción creada por Napoleón en Alemania, este nacionalismo que concebía el Reich alemán como una entidad über alles, por encima de todo, había sido superado dentro de la Waffen-SS, inclusive dentro del campo de la cosmovisión. Por ejemplo, la idea del paganismo no era en absoluto en la SS la creencia en la existencia de Odín y de Thor. Sería tan estúpido como creer en la existencia de Yahvé, ¿no es cierto? No, es meramente recoger el espíritu que defendía una posición de incorporación del ser humano dentro del mundo en el cual está. Por consiguiente, los dioses, que no eran ni para nuestros antepasados, sino la expresión de las fuerzas naturales,
desaparecían, salvo en los cuentos y los mitos, para dejarnos la sustancia de una creencia especialmente sólida y coherente. Y esta creencia se concretizó en dos palabras claves: la sangre y el suelo. La sangre representaba, dentro de esta expresión, toda la herencia recibida por los hombres de nuestra raza desde 40.000 años atrás, y los progresos realizados a lo largo del tiempo, porque la cultura sumaba en cada generación un aporte más a las realidades anteriores. Esta herencia había que recogerla, pero para mantenerla había que salvar, en primer lugar, la raza que en ciertos aspectos ya estaba perjudicada. Por raza, cuidado, dentro del nacionalsocialismo había pequeños grupos que sostenían la predominancia de la raza nórdica. Esto también lo hacía reír a Hitler y provocaba risas un tanto amarillas en ciertos de sus colaboradores, que no tenía exactamente el aspecto de los grandes dodecicéfalos rubios de ojos azules, por ejemplo el doctor Goebbels, ¿no?, que tenía cara de latino perfecta, esto por la ocupación romana de Renania. Pero por el contrario, el auténtico nacionalsocialismo se había alejado de esta concepción que era la del grupo Thule. Inclusive se podía ver en la Alemania en guerra carteles que representaban un bávaro. Bávaro es el tipo alpino, un poco mezclado con sangre nórdica, como todos los pueblos europeos, pero el tipo bajito, rechoncho, el gallego que conocemos acá. Y mostraba una foto y decía debajo: también ellos son alemanes. Y era un poco de, uy, también vamos, ¿qué podemos hacer? Pero no era el espíritu de esta campaña, porque el auténtico racismo, que no consiste en querer destruir las demás razas decentes, y casi todas lo son, era por el contrario reconocer la diferencia entre las razas, tanto entre las especies de color como entre las razas dentro de la especie blanca, reconocer su singularidad, que depende de su diferencia y también de la desigualdad entre ellas, por supuesto, pero sin dar a la raza nórdica un predominio que en realidad no tenía, porque miren ustedes, los nórdicos que subsisten todavía hoy, especialmente en los países escandinavos, en Sajonia, han aportado muy poco a la civilización, un poco por razones climáticas o por otro motivo, no sé, pero han aportado muy poco. Hubo grandes hombres, naturalmente, pero cosa individual, de modo general, bastante mediocre. Pero a partir del momento en que los nórdicos se fueron para el sur, se mezclaron, no es mestizaje, es mixción, se mezclaron con los alpinos y con los mediterráneos, sirvieron como levadura. Tranquilizaron a los mediterráneos, que eran un poco levantiscos, y animaron a los alpinos, que eran un poco pesados en todos los campos. Y el resultado fue, por ejemplo, que todos los grandes compositores alemanes eran bávaros, mezclados, alpinos, de tipo de la cabeza redonda y todo, pero con un influjo, a menudo con sangre, con ojos azules, que mostraba precisamente su aporte de sangre nórdica. Y lo mismo pasó en el sur de Francia, en el norte de Italia y en el norte de España, donde la mezcla se realizó con Mediterráneo. Cada pueblo tenía, por lo tanto, para el nacionalsocialismo, que reivindicar su herencia biológica en primer lugar. Biológica, biopsíquica sería más correcto de decir, porque no era únicamente una cuestión de morfología, sino era ni siquiera de biología propiamente dicha, sino era el conjunto del ser humano nacido por sus padres, vale decir, como producto hereditario,
que estaba destinado a proyectar en el futuro. A la sangre, el mito de la sangre, mito en el sentido real de la palabra, sobre el cual volveremos, se completaba pues con el mito del suelo que ya habíamos encontrado. El mito no es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos hoy en día en lenguaje corriente de esta palabra. El mito no es un cuento, no es un cuento de chico, ni un cuento de hadas, ni nada. Es meramente una fórmula o una imagen que representa en su conjunto todo un complejo de imágenes y de ideas. Cuando hablamos del mito de la sangre, no es para decir que la sangre no tiene ninguna importancia, al contrario, para decir que la sangre, la raza, es un elemento fundamental de nuestro ser individual y sobre todo colectivo, y que por consiguiente tenemos que reencontrarnos con él para ser nosotros mismos. Y el segundo mito del nacionalsocialismo, el suelo, es la representación en forma de imágenes y de ideas del marco cósmico dentro del cual estamos y del que formamos parte, del que hemos surgido hace bastante tiempo atrás. Estos dos mitos constituyen el fundamento de la cosmovisión, de la visión del mundo del nacionalsocialismo. La revolución que se produjo en Alemania y que tuvo éxito en el año 33, tuvo como misión primordial proyectar estos dos mitos de la sangre y del suelo. La expresión sangre y suelo, como ustedes saben, pertenece a un alemán nacido en Buenos Aires, Walter Darré, nacido en Belgrano, muy exactamente, y proyectar esta cosmovisión en la acción, en los actos, de esto hablaremos más tarde, pero también y ante todo en las mentes. De ahí que todo el proceso cultural de la Alemania nacionalsocialista estuvo basada en estas dos nociones fundamentales. Todo derivó de estas nociones. Motivo por el cual el nacionalsocialismo no podía tolerar de ninguna manera lo subversivo, intelectual o artístico, los elementos que degeneraban la vieja cultura heredada que se había mantenido en gran parte, especialmente fuera de las grandes ciudades, por cierto, fuera de la Berlín corrupta que existió durante la República de Weimar. Reencontrarse con todo este legajo del pasado, aplicándolo como norma de todos los elementos culturales. Cuando se habla entonces de quema de libros, de eliminación de cuadros degenerados, todo esto era perfectamente coherente. O pasaríamos nosotros película pornográfica en las escuelas. No. Y el nacionalsocialismo era fundamentalmente una escuela, en el más alto sentido de la palabra. Y se tuvo que depurar la escuela primaria, secundaria y las universidades de todo lo que venían a corromper la herencia, no la herencia alemana, la herencia aria, la herencia de todos los pueblos de Europa, cada una de las cuales tiene sus matices propios, pero todas tienen un fundamento común. Es este fundamento que fue retomado con los matices propios de Alemania. Y cuando algunos, aún dentro del Partido Nacional Socialista, trataron de proyectar estas particularidades alemanas fuera de sus fronteras, por supuesto fracasaron.
e inmediatamente se rectificó el rumbo. No, cada pueblo tiene que ser sí mismo según lo que fueron sus antepasados. Ahora, si sus antepasados fueron, desde hace mucho tiempo, no en un pequeño periodo de tiempo, degenerados, entonces esto demuestra que la herencia de este pueblo no es correcta, no sirve y que por lo tanto hay que apartarla. Es exactamente lo que se hizo. La cultura dentro del nacionalsocialismo fue fundamentalmente creadora dentro del marco del pasado y creadora en una forma extraordinaria del pasado y creadora en una forma extraordinaria. En fin, después de Miguel Ángel, no hay sino Arnaud Breca, indudablemente, y con unas creaciones artísticas que los norteamericanos rompieron en gran parte a martillazo en su atelier del 45, pero de las cuales, gracias a Dios, quedan fotos y inclusive algunas estatuas intactas que no estaban en Berlín en aquel momento. Yo cito a Arnaud Breca porque todos lo conocemos y todos más o menos conocemos su obra, su nombre célebre hoy en día, que vive en París, entre paréntesis, en este momento en París, donde se había formado en su juventud. Y no solamente esto, sino la filosofía alemana, que había sido en gran parte desvirtuado, especialmente por Hegel en el siglo pasado, fue retomada en sus fuentes y se proyectó a través del filósofo Heidegger. Heidegger, que era miembro del partido, que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de ya no sé qué universidad alemana, gran universidad. Heidegger escribió una obra magistral, guste o no, eso es el problema, pero que fue después desviada de su sentido original por algunos supuestos filósofos como Sartre en Francia, por ejemplo, que escribió un libro miserable. Murió hace muy poco Heidegger. Es una lástima porque podía todavía dar mucho a la filosofía. Pero esta filosofía no era estrictamente intelectual, ni la de Heidegger en particular, ni la del nacionalsocialismo en general. Era, por el contrario, una filosofía abierta a las realidades, a los hechos cósmicos, a los hechos humanos y en especial a los hechos culturales. Era una filosofía que se manifestaba más a través de imágenes que a través de palabras. El idioma alemán es muy favorable. Los franceses no lo podríamos hacer. Tenemos palabras conceptuales muy estrictas. Para los alemanes toda palabra tiene una especie de halo de significado. Es decir, es una palabra poética. No poética en el sentido que damos corrientemente a la palabra, que hay que hacer versos que no significan nada o que significan cosas que nadie entiende, sino por el contrario, un halo política que ampliaba el sentido objetivo de la palabra en sí. La cultura nacionalsocialista, pues, basada en estos dos mitos de la sangre y del suelo, se proyectó en muy pocos años. Imagínense lo que era la corrupción de la Alemania de la República de Weimar y cómo fue limpiada en muy pocos años por el movimiento y por el Estado nacionalsocialista. Claro, no fue tarea fácil, a veces fue una tarea un poco dura, pero había que ser duro con los elementos corruptores que se había infiltrado en la cultura alemana y la había completamente desvirtuado. La cultura es un elemento vital para todos nosotros, naturalmente, o por lo menos para todos los que piensan. Y los que no piensan, que son en definitiva la mayoría en todos los pueblos, los que no piensan, los que no leen los libros difíciles de Heidegger, ni miran jamás o no las entienden las estatuas de Arnaud Breca. Bueno, a esos hay que llegar mediante una simplificación de los mitos. Precisamente, el mito no está hecho para Heidegger. Heidegger está muy por encima del mito.
El mito es un modo de acción para penetrar en las mentes de los que no piensan, pero que tienen capacidad para absorber imágenes. Y el mito es una imagen o un conjunto de imágenes. El mito fue, por lo tanto, fundamental, más en Alemania, diría yo, que en cualquier otro lugar. Para los pueblos de cultura latina, el mito está un poco superado, no hace tanto falta de él. En Alemania sí, porque el alemán en el fondo es siempre un poco romántico, ¿no? Y hay que tomar en cuenta estas particularidades para poder crear algo nuevo. Esta cultura, que no era intelectual únicamente, sino mítica, lo repito, y lo mítico incluye el significado profundo de lo intelectual, esta cultura no era, sin embargo, suficiente para expresar los propósitos del nacionalsocialismo. Había que ir mucho más allá de ella y crear un mundo nuevo en función de estos mitos y de la realidad que escondían. Es el motivo por el cual el nacionalsocialismo trató de crear una mística. También, cuidado con esta palabra. Es una palabra que empleamos hoy en día sin darle sentido ninguno, como si fuera una serie de sentimientos, de macanas, desvirtuando todo, transformando todo, una exaltación indebida e irracional. No, la mística real es una expresión de fe, y la fe no es arbitraria. La fe es a su vez la convicción profunda de los individuos y de los pueblos, o si prefieren de los pueblos y de los individuos, la creencia en algo superior a lo que son ellos mismos. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar dioses, no interesa los nombres, sino la realidad del fenómeno mental que se produce, o sea, en individuos de muy alto nivel intelectual, o sea, en nivel de muy bajo nivel intelectual. Hubo grandes místicos dentro del cristianismo, ¿por qué no los vamos a respetar? Y hubo millones y millones de místicos entre los campesinos que no hubieran sido capaces de expresar lo que sentían a través de una mística que no les exigía razonar, porque no eran capaces de razonar, pero eran capaces de aprehender una situación determinada. La mística nacionalsocialista se manifestaba en todos los campos, abarcaba en un conjunto no racional las metas del movimiento, sus fines, digamos, pero tenía una escala de valores. Esto ya nos lleva al campo de la ética. El nacionalsocialismo tenía como principios fundamentales en el campo de la ética el heroísmo y la lealtad. El heroísmo iba de por sí, porque los nacionalsocialistas eficaces, los revolucionarios, los que peleaban, estaban en la acción, y no hay acción ni en la calle a cachiporrazos antes del 33, ni menos todavía en la Segunda Guerra Mundial con armas un poco más eficaces, donde cada uno se jugaba la vida constantemente, en cada momento, y se jugaba la vida con decisión y a menudo con alegría. El heroísmo además lo tenemos en la sangre, los pueblos europeos, en determinado momento. Y si no tenemos el heroísmo en la sangre, es que hemos degenerado y que por tanto tenemos que ser regenerados. Y esto no se hace a través de los diarios o de la televisión, de ninguna manera. El segundo valor es la lealtad, la fidelidad, dice exactamente la palabra alemana. La divisa de la SS era
mi honor se llama fidelidad, mi honor es fidelidad. Fidelidad al movimiento, buena elección. Fidelidad a las ideas, por supuesto, a la concepción del mundo, a la mística y al jefe. El jefe no es algo nuevo. En el nacionalsocialismo ha surgido de un pasado muy lejano, donde hubo, hasta 1789, donde hubo un pueblo que nadie condujera. Pero ¿dónde irían? Al tacho, claro. Siempre uno necesita encima de él un hombre más decidido o una mujer más sabio que pueda guiarlo en los momentos difíciles de su vida individual y de su vida social. Este jefe se puede hacer a través de las generaciones. Es la solución que da la monarquía auténtica. O puede surgir por su acción personal y por el respaldo de un grupito que va creciendo paulatinamente. Es el caso de las dictaduras nacionales. Hitler nació de nada. Era un austríaco, combatiente, módico combatiente de la Primera Guerra Mundial. Llegó a cabo, no era nada de otro mundo. Con la Cruz de Hierro de primera clase, esto era bastante mejor. Pero no se le dio el valor que tenía, o no lo tenía todavía. Cuando se mezcló en la acción política, él lo hizo como encarnación del pueblo alemán, primero. Y en segundo lugar, un poco empujado por la SS y un poco por los acontecimientos, como jefe natural de toda la Europa del mañana, desgraciadamente del mañana. No se trataba de convertir todos los europeos en alemanes, no hubiera sido posible, ni era deseable, sino de respetar cada pueblo con su sangre ligeramente diferenciada dentro del conjunto de la especie aria y de su cultura. En este conjunto respetar cada pueblo y promoverlo al máximo nivel posible. Para esto hacía falta una conducción. El sentido de la palabra Führer es conductor. Conducía, mandaba, claro, el conductor manda, es evidente, porque si no, nadie va a saber ni lo que quiere ni lo que puede. Y manda a menudo en una forma no muy dulce, que digamos. La gente dulce no sirve para mandar. Hay que ser muy duro, por el contrario, tomar medidas a veces muy desagradables. Pero en Alemania esta transposición del Reich a Europa fue muy lenta y no fue completa, hay que decir la verdad y ver las cosas como son. La colaboración franco-alemana fue un fracaso, nadie lo niega. Fue un fracaso en gran parte, no solamente en parte de Alemania, pero en gran parte por culpa de Alemania, que todavía no había llegado a la noción de una Europa diferenciada y unida al mismo tiempo. Entonces los Welches, como decían hereditariamente, eran cosas de otro tipo que no tenían nada que ver con ellos. Cuando vieron que los pueblos de Europa se juntaban y cada uno en su o sus unidades nacionales participaban de la misma lucha, y esto se hizo en el marco de la Waffen-SS, entonces las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque los alemanes se dieron cuenta, extrañados a menudo, de esta confederación automática que se estaba creando. Y la Waffen-SS, la SS en general, tenía una concepción de la Europa futura mucho más precisa que la de los nacionalsocialistas de la primera época y aún que la de Hitler hasta por lo menos los últimos días, los últimos tiempos y tal vez los últimos días. Alguien escribió que Hitler tomó realmente un concepto correcto de la lucha de una Europa unida y del futuro
de una Europa unida en los 2 o 3 últimos días de abril del 45, cuando el edificio de la Cancillería del Reich en Berlín fue defendido por un grupo de combate francés. Y cuando mandó fusilar a su concuñado, Fegelein, que era general de ejército de la Waffen-SS, que se había disfrazado de granuja, como lo dijo Hitler, y trató de escapar de la Cancillería. Hitler lo reprendió antes de fusilarlo y le dijo: no tiene vergüenza de huir como un granuja cuando los enemigos de ayer están defendiéndonos. Y yo creo, francamente, que el gran símbolo de la Europa rehecha del Santo Imperio romano-germánico, no solamente germánico y no solamente romano, se va a expresar cuando, frente a las ruinas de la Cancillería de Reich, se alce una estatua de un combatiente de la división Carlomagno. Bueno, estoy un poco interesado en decir eso, lo reconozco sin pena, sin dificultades, pero es una realidad. Alemania no supo hacer Europa para ganar la guerra, esperó para hacer Europa ganar la guerra. Demasiado tarde, la historia lo demostró. Pero hubo más de 1 millón de hombres en la Waffen-SS, de los cuales 500.000 no eran alemanes, que ellos sí desde el principio habían entendido la realidad de la Europa de las naciones, de la Confederación Europea. Pero Hitler, que ya lo había entendido al final, se nos fue. Y lo más difícil en el momento en que estamos viviendo es recuperar precisamente la cosmovisión y la mística y la ética del nacionalsocialismo de su última época, de su época guerrera, de su época heroica, que no era exclusivamente alemana, aunque los alemanes, por cierto, habían dado los primeros pasos, y qué pasos, sin ellos no se hubiera hecho. Lo mismo, como decía Hitler, que sin las camisas negras SA nunca hubiera surgido. Hay un encadenamiento de hechos en la historia. Y esta mística heroica, esta fidelidad al jefe, necesita un jefe. En este momento este jefe no ha aparecido. Tampoco había aparecido en la Alemania del año 22. Surgió espontáneamente. ¿Por qué? ¿Por qué milagro? Por gracia de Dios, por gracia de los dioses, por esfuerzo individual de un hombre superior, no interesa, pero surgió. Actualmente para Europa hace falta un líder, de preferencia no un líder aislado, porque este líder aislado algún día va a morir. Y sabemos lo que pasó con Carlomagno. Cuando se murió había dejado un testamento que dividía su imperio en 3. Y desde aquel entonces las 3 partes se pelean entre sí. Hace falta un emperador que proyecte su personalidad a sus sucesores. Y para esto, eso es una opinión personal, no la impongo, pero tengo la obligación moral de expresarla. Tiene que ser un emperador hereditario. El segundo Reich lo fue. El primero lo fue, pero parcialmente, como el segundo. Era únicamente el Reich alemán. Necesitamos un Reich europeo, un imperio europeo, con una unificación que no puede proceder de una o de otra de las naciones que lo van a integrar, porque las demás no van a estar de acuerdo. Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, salvo en la Waffen-SS, donde la fraternidad era casi total. Lo que pasó es que cada nación estaba envidiosa de la otra que mandaba, lógicamente, y que mandaba en una forma no siempre muy agradable, para decir la verdad, especialmente en una época de guerra. La creación
Pero la creación de este imperio, cuidado, no es solamente una estructura, ¿eh? La estructura es necesaria, pero hace falta, más que una estructura, una doctrina y una mística. La doctrina tiene que llevarnos a la acción. La acción en este momento está resurgiendo difícilmente en Europa, pero con ciertos éxitos en todos los países europeos, pero a menudo con una doctrina muy insuficiente. Es muy curioso. Hitler, cuando estaba en la cárcel, en el año 23, dictó un libro magnífico e ilegible. Ilegible por lo menos para los latinos, porque entremezcla todo. Sus recuerdos de juventud, sus amores, sus odios políticos, y su lucha, todo mezclado. Y Mein Kampf, el Mein Kampf integral, realmente imposible. Para nosotros por lo menos. En el año 36, un editor francés le metió la mula. Editó por su cuenta una traducción excelente del Mein Kampf completo. Hitler se presentó ante los tribunales franceses e hizo secuestrar la edición. Secuestraron 10 ejemplares y los demás se fueron, como siempre en esos casos, porque se preveía la medida. Por dos motivos pidió el comiso de la edición. Primero, porque no dio permiso. Entonces violaron sus derechos de autor. Esta era la razón legal, digamos. Pero la razón política era que en Mein Kampf, escrito en el 23, cuando el ejército francés ocupaba Renania, había palabras violentamente antifrancesas, que Hitler posteriormente había corregido. Y entonces autorizó dos camaradas nuestros, uno que estuvo en la Universidad de Cuyo de profesor conmigo durante muchos años, ya murió, Henri Lebre, a hacer un libro con las ideas de Hitler a la francesa. Es decir, tema por tema, eligiendo los pasajes más claros de Mein Kampf y de las declaraciones y discursos posteriores de Hitler, muy reales. Estaban, y están, lo tengo, estaban las páginas antifrancesas y había las correcciones aportadas posteriormente por el Führer cuando vio que sin Italia, sin Francia, y él agregaba, esto tengo mis dudas, sin Inglaterra, no se puede hacer Europa. Y su simpatía racial por Inglaterra nos costó bastante caro, entre paréntesis, porque la raza debe ser una unidad, pero no basta. La raza tiene valor exclusivamente dentro del campo de la acción, y si la acción de una fracción de nuestra raza es contraproducente, entonces mejor apartar este factor anómalo que está entre nosotros. Si la lucha fue una acción necesaria para la conquista del poder, una vez en el poder, el nacionalsocialismo la reguló, la estructuró, creó dentro de la comunidad alemana las formas sociales necesarias para realizar una revolución comunitaria total, no totalitaria. Alemania siempre repudió esta palabra por considerarla ambigua. La expresión todo en el Estado de Mussolini viene de que en italiano se emplea la palabra Stato, Estado en el sentido de nación. Y entonces naturalmente todo tiene que estar en la nación, no todo en el Estado, porque entonces el estatismo, en el sentido más crudo de la palabra, al estilo soviético, en absoluto. Ni en Italia, ni en Alemania fue así. Las estructuras de la comunidad agrada en su totalidad necesitaban, por supuesto, una conducción. Estas estructuras no surgieron de la nada,
ni siquiera de las mentes ya preparadas de los combatientes de las luchas civiles anteriores. Estas sirvieron para que hubiera un Estado nacional socialista. El Estado nacional socialista, liderado por el Führer, era el que tenía por misión crear dentro de la comunidad o recrear o inventar estructuras naturales, pero estructuras revolucionarias. La revolución no fue solamente el movimiento para llegar al poder. Esto era, casi diría, lo de menos en cuanto a nivel de importancia. Pero era, por el contrario, la acción del Estado para dar a la comunidad toda un sentido revolucionario. Otra palabra ambigua, pero no tenemos otra mejor. La revolución no es cualquier cambio. La revolución, la etimología de la palabra lo dice, es una vuelta al pasado. Y esto también es ambiguo, no a las formas del pasado, sino a la cosmovisión del pasado. Es decir, a rehacer con estructuras nuevas adecuadas a los tiempos del momento, lo que antes se había hecho en otro contexto, pero con la misma escala de valores. Y la revolución, la palabra dice evolución hacia atrás, es el sentido exacto, es hacia lo esencial que se había olvidado. La revolución alemana, nacionalsocialista, se realizó pues desde el Estado, por obra del Estado. El Estado, sin embargo, no se metió en todo, al contrario, dejó a cada colectividad que había estructurado desde arriba la autonomía de sus decisiones, de su proceder, dentro de lineamientos de las nociones, ideas y místicas revolucionarias, nacional-socialistas, nacionales y socialistas, más que nacionalistas y socialistas, se ha dicho entre paréntesis. Alemania, en el año 1871, estaba compuesto por 32 estados soberanos, más o menos confederados, y una multiplicidad de ciudades libres. Digo más o menos confederados porque Baviera, por ejemplo, tenía representación diplomática afuera. Por consiguiente, era más autónoma que otros estados. Y estaba el emperador, que precisamente por su posición de emperador hereditario, hacía la unidad de este conjunto. Con todo, este conjunto estaba un poco disarmónico, diremos. Había tirantes a menudo entre un estado y el otro, especialmente a los estados del sur, y sobre todo a Baviera, no le gustaba mucho el predominio de la dinastía prusiana, que se había convertido en dinastía imperial. Entre bávaros y prusianos no había exactamente lo que podríamos llamar amistad. Se lo toleraba, nada más, por decisión de Bismarck, que estaba fuera de juicio. No, él estaba por encima del juicio, dicho más exactamente. Ya en el 71, Bismarck unificó Alemania, precedido por la Unión Aduanera, el Zollverein, y después por una unión política en el marco confederal, es decir, respetando la dinastía de los distintos estados confederados. La República de Weimar arrasó con todo esto. Era la República una e indivisible, como decían los jacobinos franceses en 1793, y todos eran idénticos y todos eran iguales. Doble mentira. Cada hombre es diferente de todos los demás. Cada pueblo es diferente de todos los demás. Y los pueblos son desiguales. ¿Qué hacer? ¿O son idénticos a los saireños? No. Es precisamente esta desigualdad, esta diferencia que hace el valor propio de cada pueblo. Y una nación hecha de varios pueblos
con sus diferenciaciones, con su cultura propia, etc., es mucho más rica que una nación rebaño donde todos andan como vacas que se arrastran para el matadero. Hitler se encontró pues en una situación sumamente difícil. Además, la República de Weimar, como su nombre lo indica, en Europa, república se toma en el mismo sentido que democracia, era democrática, es decir, igualitaria. Cada hombre un voto. Todos los hombres son iguales, todos los votos tienen el mismo valor. El voto del borracho tiene el mismo valor que el genio creador de una nueva teoría científica o de una nueva visión filosófica. Y dentro del régimen democrático, las únicas estructuras permitidas eran los partidos políticos. Otra aberración, porque un partido es una parte y la nación es el todo. Y el todo no es una suma de partes, porque estas partes están antagónicas. Sin embargo, el nacionalsocialismo, en su lucha por el poder, tuvo que luchar en el marco de la Constitución vigente, si no palos. Igual recibieron los palos, pero en fin, no tanto. Y crearon entonces lo que llamaron el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, para marcar muy bien la tendencia socialista de su nacionalismo. Este partido aparentemente era un partido como los demás. Dentro de las estructuras de la República de Weimar se presentó en las elecciones, las perdió, las ganó, la volvió a perder, la ganó definitivamente, y cuando Hitler armó su primer gobierno, era un gobierno bastante confuso, ¿no? Donde estaba desde el magnate del Ruhr, el doctor Hugenberg, que era lo que se llamaba Deutsche National, especie de, bueno, nacionalista de cabildo, ¿no? Nacionalista cristiano, conservador, tal vez un poco este grupo raro de, ¿cómo se llama? Familia, tradición, propiedad o algo por el estilo. Tiene tan poco importancia que no recuerdo exactamente su nombre, pero la propiedad era fundamental, ¿no? Y tenía el doctor Schardt, que era el presidente del Banco Central y que había en la República de Weimar eliminado la hiperinflación con métodos bastante negativos. Y otros, y tres nacionalsocialistas nada más. Y Hitler, nombrado por el presidente Hindenburg, que era muy nacionalista, pero muy poco nacionalsocialista, lo nombró porque no podía ser de otro modo. Hitler se encontró con un gabinete bastante incoherente y lo agarró, lo formó, eliminó uno, eliminó el otro y se encontró después con un gabinete bien propio. Y el partido siguió llamándose partido. ¿Por qué? Porque para los luchadores de la calle, los SA de Cachipora, abandonar el nombre de partido era renegar de su acción para ellos, ¿no? No era así. La verdad es que el Partido Nacional Socialista, una vez en el poder, fue un movimiento. Un movimiento es muy distinto del partido, porque el movimiento abarca todo. Lo que no quiere decir que abarque también a los enemigos. No, a los adversarios de la nación, no, en absoluto. Pero abarca a todo lo que dentro de la nación está realizando algo positivo. Y las estructuras de un movimiento trasladado al Estado, o respaldada por el Estado, o creada por el Estado, esas estructuras tenían que responder a la realidad del país. Un teórico francés de la ciencia política, Thierry Monnier, que murió hace poco y que nos traicionó en el 45, esto es otro problema, que escribió un libro llamado Más allá del nacionalismo, que se encuentra todavía de vez en cuando en librería de viejo. Acá hay una edición, o dos ediciones castellanas. Escribió una vez en una revista de combate, que además se llamaba Combate, un artículo diciendo nacionalismo contra la nación. Esto no quería decir
en su mente que el nacionalismo tenía que luchar contra la comunidad nacional, sino contra los individuos que formaban en determinado momento la comunidad nacional, una comunidad hecha de individuos y que por lo tanto no respondía a la realidad y a la necesidad de la nación histórica que tenía que proyectar en el futuro. E Hitler aplicó esta teoría. Luchó, para decir verdad, luchó contra la mayoría de los alemanes, ya en la conquista del poder. No era por nada que se llamaba a muchos SA los bifes, pardos por afuera y rojos por dentro. Eran desocupados que se habían enganchado porque no aguantaban más la República de Weimar y que el Partido Comunista, que respondía a intereses extranacionales, no les interesaba o ya no los interesaban. Y entonces pasaron al nacionalsocialismo. Hubo que formarlo, hubo que enseñar lo que era el nacionalsocialismo. Pero tendían mucho más a pegar cachiporrazos a los enemigos y de preferencia a la policía que a crear estructuras de las cuales no tenían ni el menor concepto. El Partido Nacional Socialista, en el gobierno, la pequeña minoría de los colaboradores de Hitler, todos estaban impregnados de la mística nacionalsocialista. No todos tenían una noción muy clara de las necesidades estructurales de la comunidad, ni siquiera del Estado. Uno decía una vez, el gordo Göring, decía una vez, ¿y qué necesidad tenemos de doctrina si tenemos el Estado? Y con el Estado podemos hacer lo que queremos. E Hitler le hubiera contestado, yo me aseguro esto, y le hubiera contestado, sí, podemos hacer lo que queremos, pero ¿qué queremos? Evidentemente, había que saber y que investigar cuáles eran las estructuras válidas de la nación alemana. Estructuras políticas en primer lugar. Las estructuras anteriores a la República de Weimar tenían su sentido histórico. Las 32 dinastías soberanas confederadas era una realidad. Era una realidad que había sido superada en cierta medida por los acontecimientos. No se podía volver atrás, porque estos ex príncipes soberanos en realidad ya pensaban mucho más a recuperar su poder y sus privilegios que hacer lo que habían sido anteriormente, lo que habían sido sus antepasados, los Führer de su propio Estado. Entonces Hitler, el Partido Nacional Socialista en el poder, reestructuró completamente la Alemania unificada a través de los Gau. El Gau no tiene sentido muy equivalente en alemán, lo tiene en francés, es lo que se llama un país. Es un pedazo de tierra donde la gente está más o menos emparentada entre sí, tiene el mismo modo de vida, tiene los mismos intereses y sobre todo se conocen todos. Dentro del Gau la homogeneidad existe de antemano. Los intereses comunes son muy visibles. Como decía Maurras, en una aldea, cuando se trata de colocar una fuente pública, todo el mundo está de acuerdo en el lugar donde hay que ponerla. Pero si se trata de saber qué gobierno corresponde a la nación, que ignoran, que desconocen totalmente, entonces cada uno tiene su idea propia, habitualmente errónea. Los Gau no fue el equivalente de los departamentos franceses, aunque aparentemente lo era. Los departamentos franceses fueron creados por la mal llamada Revolución Francesa, recortando las provincias en pedacitos, de tal modo que, en la medida de lo posible, cada departamento abarcara pedazos de 2 o 3 provincias, para destruir precisamente las estructuras sólidas que procedían de un largo pasado y tener frente a sí un rebaño de individuos aislados. El Gau no. El Gau respondía como las comunidades anteriores, hereditarias anteriores,
pero en una medida más chica respondía a una realidad de pensamiento y de intereses, sin hablar de una unidad de sangre, por supuesto, de herencia. Pero, cuidado, estos GAO no tenían estructuras consuetudinarias. El municipio sí. El municipio siempre había tenido su burgomaestre, su intendente, pero el GAO no había existido jamás. No tenía ni burgomaestre y no tenía tampoco el príncipe de antes que abarcaba varios GAO. Entonces el partido nombró en cada GAO un Gauleiter, el jefe político del GAO. Y este hombre representaba el partido, pero representaba también el Estado. Estaba como los prefectos en Francia, nombrados por el Ministerio del Interior, pero dentro de un GAO homogéneo y no de un departamento artificial y arbitrario. Y este hombre fue encargado de crear dentro de su GAO estructura política. Las sociales existían, no había problema, pero políticas. Vale decir, de realizar una tarea de adoctrinamiento y de encuadramiento, motivo por el cual en cada GAO se constituyó una unidad de SA. La SA, que era la milicia del Estado, estaba representada en todas las unidades constitutivas de la nación alemana. Pero la SA tenía su Estado Mayor en Berlín. Era una estructura unitaria, en este caso, porque era militar, y la milicia no puede estar dividida. En este caso, porque era militar, y la milicia no puede estar dividida, que dependía del partido, pero el partido era el instrumento del Estado nacionalsocialista. De hecho, la SA era un organismo del Estado. Y, siendo organismo del Estado, Hitler podía actuar a través de ella en todo el país, en cada unidad chica, donde la acción era más fácil de realizar y más fácil de comprobar. Ahora sucedió una cosa muy extraña a esto, que la SA en determinado momento se levantó. No del todo, pero su jefe, Röhm, que era un hombre bastante discutido y discutible, en un momento dado se preparó un putsch contra Hitler, con el pretexto de que Hitler estaba todavía ligado con los grandes intereses económicos del Ruhr y que había por lo tanto que socializar más rápidamente el Estado Nacional Socialista y la comunidad alemana. Bueno, terminó mal para él, como ustedes saben, esto es historia. La SA volvió a actuar como correspondía, especialmente porque al lado de la SA, en un primer momento dentro de ella, Hitler, el partido, creó la Allgemeine SS, la SS paramilitar, antes de la Waffen-SS, por supuesto, que era una organización de guerra. Y la Allgemeine SS fue formada por la élite de los SA. Y muchos de los SS ya estaban encuartelados profesionalmente, miembros de la SS, no todos, por supuesto, pero una minoría muy activa. Con esto, la seguridad interna del Reich y del partido dentro del Reich estaba asegurada. Hitler pudo, por consiguiente, realizar en el campo político la transformación de estructuras, no solamente en el campo territorial, no solamente, porque modificó también todas las relaciones existentes entre los distintos elementos constitutivos de esta comunidad. Y esto nos lleva a otro terreno, la organización de la nación por el Partido Nacional Socialista ya organizado y
que creó el régimen nacional socialista desde el Estado, pero no dentro del Estado, fueron esencialmente de dos naturalezas. Fueron económicos sociales y económicas propiamente dichas. En lo económico social lo más importante que se hizo fue el Frente del Trabajo. No se ha entendido muy bien en qué consistía el Frente del Trabajo. ¿Por qué? Porque había dentro de la organización de la juventud alemana una especie de milicia que sustituía el servicio militar, que estaba todavía prohibido por el Tratado de Versalles, los chicos con pala a la espalda que desfilaban uniformados, y se pensó, y se piensa todavía a menudo, que esto era el Frente del Trabajo. No, esto era un aspecto no secundario, pero marginal. El Frente del Trabajo era la asociación estructural del grupo empresario y del grupo obrero en cada rama de la producción. Era la corporación medieval o la corporación italiana, con naturalmente la representación y la dirección del Estado que estaba representado dentro de cada corporación. Se iba mucho más lejos todavía, porque la tendencia era que la corporación llegara a ser dueña de los instrumentos de producción. Esto se realizó meramente en una medida limitada porque no se podía hacer de golpe. La socialización se puede hacer de golpe. Se ahorca a los capitalistas y se apodera de las fábricas, y después la fábrica nadie la manda y se va al tacho. No, lo hicieron progresivamente. Primero crearon una asociación entre patrones y obreros, y un poco a la fuerza se los obligó a estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo, estas corporaciones, en el marco del Frente del Trabajo, creó todo el sistema social, que fue una de las realizaciones más extraordinarias del régimen nacional socialista entre 33 y 39. Después hubo otras preocupaciones. Surgieron por toda Alemania barrios obreros. Las vías miserias que las había en la época de Weimar desaparecieron en pocas semanas. Casitas no todas iguales, estas cosas abominables que vemos en determinados barrios obreros, no, todas diferentes. Y organizaciones sociales, seguridad social, por supuesto, indemnización en caso de desocupación provisional o de enfermedad, colocación de los desocupados en puestos de producción, etcétera, etcétera. Resultado, ya en el 35-36 no había un solo desocupado en toda Alemania y se creaban empresas nuevas constantemente, además de rehabilitar las anteriores. Veremos dentro de un momento cómo se consiguió esto. Se hizo además obras públicas gigantescas a través de la organización TOT, que después fue militarizada, pero en los años de paz no, que dependía también del Frente del Trabajo. Y se crearon en el campo cultural organizaciones para los obreros. Bueno, y para los patrones también, que a menudo necesitan eso, tanto o más que los obreros. Es así, por ejemplo, es un detalle aparentemente sin importancia, que se daban conciertos de música clásica en las fábricas. Usted dirá, pero ¿y los obreros se aburrían? Sí, la primera vez sí, pero poco a poco con el tiempo tomaron interés en algo que era nuevo para ellos. Y en lugar de cantar cualquier estupidez, bueno, empezaron a susurrar sus recuerdos de música clásica. Fue hecho progresivamente, no se fue a la música de Juan Sebastián Bach de entrada, se fue a la de Franz Lehár, que era casi de opereta, pero poco a poco se creó un ambiente, hasta que al final, inclusive durante la guerra, se llevaba a los obreros a Bayreuth a escuchar las famosas representaciones de las obras de Wagner.
y no se los llevaba a la fuerza, era una puja para ir, todos querían ir. Vale decir que además de la modificación del régimen de enseñanza, de la depuración de los cuerpos de profesores y de los libros de texto, se fue más abajo, se empezó, diría yo, más abajo, para permitir a cada alemán que tenía la capacidad biopsíquica de elevarse, permitirle que lo hiciera, y permitir, por lo tanto, a cada alemán de acceder al máximo nivel cultural. Esto dependía de él si no llegaba. Y también de ascender a las funciones máximas dentro de su empresa. Eso que hizo Perón acá cuando creó la Universidad Obrera. La Universidad Obrera no era para dar lustre a los estúpidos, era para extraer de la clase obrera, pero dejándolos en sus puestos de trabajo, los individuos de mayor valía técnico-intelectual. A estos se les daba una formación de ingenieros y se los ascendía. Entonces estaban vinculados directamente con el proletariado que el capitalismo había segregado de la sociedad y embrutecido voluntariamente para tenerlo bien atado. Se mantenía en contacto con él porque pertenecía a él, pero al mismo tiempo representaba dentro de él un factor de superación susceptible de guiar a sus compañeros. Esto fue un éxito extraordinario en el poco tiempo en que se pudo aplicar, porque después vino la economía de guerra, en que solo contaba la producción de material bélico y no hubo ni tiempo ni propósito para proseguir en lo inmediato la realidad. Además de todo esto, las colonias de vacaciones, los albergues de juventud y la famosa organización muy curiosa, el Kraft durch Freude, es decir, la fuerza por la alegría, a los productores de todos los niveles, porque el jefe de una empresa se consideraba un productor. Este jefe no era un figurón, no era un general retirado, que abre puertas, ¿no? Pisa monseñor, como se decía hace un tiempo acá. No, era el jefe real. Y el jefe real en una empresa es lo más importante de la empresa, porque es el que sabe, el que manda, el que dirige, el que es responsable. Todo, desde los jefes de empresa, mal llamados empresarios en nuestro medio, hasta los peones de fábrica, estaba incorporado a la fuerza por la alegría, precisamente para darles alegría que pudieran trasladar a su trabajo. Inclusive, cosa inverosímile, del 36 al 39 hubo una verdadera flota de barcos de turismo que llevaba a productores alemanes a Noruega, a las Canarias, a la Madeira, a cualquier lado, por 15 días o 3 semanas, gratuitamente, todo estaba gratuito. En el campo hospitalario, la situación edilicio no era mala en la República de Weimar, porque venían de antes, pero la administración era pésima, y entonces se volvió, por supuesto, a limpiar y a ordenar y a modernizar los hospitales. Esto se vinculó especialmente con la reorganización de las universidades. ¿Qué ingreso irrestricto? Al contrario, el ingreso estaba severamente programado en función de la capacidad del joven, de tal modo que no hubiera ni un lastre y, lo que es peor, un médico que se recibiera, como me consta aquí, lo he visto, un médico que se recibió sin haber visto jamás un parto. Bueno, en estas condiciones, el nivel de la Universidad Alemana, no solo en la Facultad de Medicina, se elevó considerablemente y tuvo ya manifestaciones reales en estos pocos años, de una forma impresionante. Y se cuidó el resultado, porque cuando se desencadenó la guerra, cuando se declaró la guerra a Alemania,
fueron eximidos del servicio militar de guerra a los hombres más capacitados en el campo intelectual. Para pelear no hace falta mucha inteligencia, salvo en el nivel máximo. Hace falta otra cosa. Pero el cerebro es casi secundario. Pero los cerebros, si se los hacían matar en una trinchera o en un asalto, era una pérdida irrecuperable para la nación. Entonces, así como se dio una afectación especial a los obreros de las fábricas de armamento, se la dio también a los intelectuales y artistas que eran capaces de producir y que lo habían demostrado. Este es un aspecto, ustedes podrían decirme casi secundario, no, porque es un aspecto que dependía de la mística nacional socialista. El régimen era socialista. El socialismo es la unión de los instrumentos de producción. El régimen era socialista. El socialismo es la unión de los instrumentos de producción con lo social. Vale decir que una fábrica no es como en el régimen capitalista, según la definición de nuestros códigos, una asociación de productores. Y los obreros no forman parte de ella. Estos están alquilados. Pero sucede que los que producen son los obreros, técnicos, ingenieros y el jefe real de la fábrica. Entonces hay dos empresas en una. Una empresa legal que tiene todos los derechos y que no produce nada. Y una empresa real que produce todo y no tiene ningún derecho, salvo los de algunas leyes de trabajo. Se unificó todo esto. La empresa era una sola. Poco a poco, el capital de la empresa, esto se hizo en tiempos de guerra, era más fácil conseguir este cambio total. Y la posición del capital dentro de la empresa cambió. Las acciones que daban derecho al manejo y a la propiedad de la empresa desaparecieron. Se transformaron en obligaciones, lo que llamamos ahora en inglés debentures. Estas obligaciones daban derecho a recibir un precio por el servicio prestado por los ahorristas, es justo, pero estos ahorristas no tenían derecho a manejar la empresa, en absoluto. La empresa era ya autónoma, independiente, la empresa real. Esto fue el cambio magistral que se hizo, que la guerra permitió. Antes no lo habían, tal vez no concebido, pero por lo menos no lo habían logrado. Esto en el campo industrial. En el campo paraestatal hubo un cambio fundamental que no parece tal, que fue obra del ministro de Agricultura Darré, el argentino. Todo funcionario a partir de determinado nivel tenía obligación de ser propietario de una explotación agrícola. Es decir, se lo vinculaba a la tierra. Ya no era el burócrata de cuello, de celuloide como en aquel entonces, sentado en una oficina prepotente e ignorante de lo que pasa afuera, que toma medidas sin tener los datos necesarios para tomarla. No, era un hombre que estaba arraigado, y esta propiedad debía estar en el gao de sus orígenes. Imagínense la transformación mental de estos hombres, que ya volvían al nivel campesino, y el campesino es lo sólido en toda nación. La tragedia de Europa en este momento es que los campesinos ya no hay, prácticamente. Tanto en las ciudades y en el campo hay máquinas. Pero en aquel entonces todavía no había llegado a eso, entonces fue fácil estructurarlo en la forma de vida. Y por supuesto se creó, había ya antes, comunidades agrarias, no cooperativas, aunque llevaban este nombre. La cooperativa es un sistema aberrante. Todos son iguales. Los que tienen responsabilidad y los que no la tienen. Los que tienen mando y los que no lo tienen. Entonces nadie quiere tener mando
ni tener responsabilidad. Entonces lo que se hace por lo general, salvo que la cooperativa sea un mero truco legal para pagar menos impuestos, hay muchas cooperativas gigantescas en el país que no son tales, la cooperativa por lo general los socios nombran un gerente, que es un empleado. Y este empleado tiene el manejo arbitrario de la cooperativa y hace su negocito. Es humano, es así. No, la comunidad de trabajo es una asociación de los campesinos de determinado GO o de determinada especialidad de producción dentro del GAO, a veces a caballo sobre 2 o 3 GAO, para producir en común determinado producto. Va a decir, había propiedad de la comunidad de trabajo que pertenecía al frente de trabajo. Había, por ejemplo, máquinas que cada campesino podía comprar. Las compraba la comunidad y estas máquinas servían a todos los socios de la comunidad, los miembros de la comunidad. Servicios sociales también que se prestaban dentro del marco de la comunidad o de un grupo de comunidad. Es decir, todo estaba organizado en una forma natural. No había nada arbitrario, no había nada individualista. Todo era comunitario. Claro, en esta forma, la nación misma funcionaba por su propia cuenta, sin necesitar del Estado otra cosa que una conducción. Pero ahora se plantea el problema. ¿Y cómo el Estado Nacional Socialista, que salió de la crisis espantosa que nació en el 23 y no había terminado en el 33, cómo el régimen nacional socialista consiguió establecer no solamente el bienestar social en todo el país, sino además financiar 5 años de guerra, y qué guerra, sin que hubiera inflación alguna en el país. Esto tiene una historia que nos interesa especialmente acá. Ustedes saben que en el año 23, en Alemania, principio de la República de Weimar, la hiperinflación había llegado a un grado que todavía no hemos conocido. Espantoso. Miles de millones, ¿qué digo? Cientos de miles de millones para poner una carta en el correo. Se pagaban los sueldos de los obreros por hora, cada hora, porque la hora siguiente la moneda valía la mitad, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos. El presidente de la República llamó al director del Banco del Reich, doctor Schardt, que era un empleado superior, por supuesto, sumamente inteligente, sumamente preparado, franco-masón, por colmo, y lo llamó y le dijo, doctor Schardt, usted está encargado de acabar con la hiperinflación. Bueno, señor presidente, es fácil. Y efectivamente, en un año terminó con la hiperinflación. ¿En qué forma? Muy sencillo. Cambió la moneda, esto no era nada, no importaba, era puramente superficial. Pero sacó la nueva moneda en gran parte de circulación, restringió el circulante. La gente no tenía poder adquisitivo. Al no tener poder adquisitivo, lógicamente los precios se estabilizaron. Pero al no tener poder adquisitivo, no compraban. Como no compraban, las fábricas cerraban. Resultado, en el año 33, había en Alemania, país de 65 millones de habitantes, 6 millones de desocupados. Una proporción inferior a la que tenemos actualmente en el país, se ha dicho entre paréntesis. Pero Hitler tomó el poder, y la primera cosa que hizo, cuando constituyó su primer gabinete, fue de llamar al doctor Schardt, masón y todo, y lo nombró ministro de Economía. La gente se quedó sorprendida por unos días, porque Hitler ordenó a Schardt, le dijo, doctor Schardt, usted recibió orden de acabar con la hiperinflación
y terminó con ella. Ahora le doy orden de acabar con la desocupación. Y a Wollmann no había problema, sabía cómo hacerlo. Y fue entonces cuando Chartres creó su moneda de trabajo, Arbeitswechsel. Hizo emitir por una pequeña sociedad sin ninguna importancia, emitir moneda que tenía como garantía la producción futura que iba a crear con esta misma moneda. Esta moneda servía para dar créditos a empresas existentes para reactivarse o empresas por crearse, créditos sin interés. Lo que hizo el Banco Industrial en la época de Perón, que fue desvirtuado después. Y este dinero estaba garantizado no por oro de las arcas del Banco Central, que no servía para nada, sino por los productos que iban a salir y que al mismo tiempo tenían consumidores, porque las empresas que recibían esta plata pagaban con ella sus obreros y sus proveedores. Entonces, el consumo y la producción aumentaban a la par, o sea que no había inflación alguna, todo estaba perfectamente equilibrado. Consecuencia, Alemania multiplicó por 11 su circulante entre el 39 y mayo del 45. Financió las grandes obras públicas anteriores a la guerra, las famosas autopistas, esto es lo de menos. Financió la rehabilitación de la industria, la creación de la industria de guerra que había sido desmantelada por los aliados en el año 19, creó las obras sociales que hemos mencionado, financió el Frente del Trabajo, en fin, una euforia económico-social extraordinaria en toda Alemania, y además financió 5 años de guerra, sin inflación alguna, nada. Claro que en tiempos de guerra se había regulado el precio de los productos. La economía de guerra tiene sus exigencias, pero tampoco había una presión inflacionaria absoluta. Claro, tampoco había mercado negro, salvo en el último año por los trabajadores extranjeros que se habían reclutado, que empezaron. ¿Por qué no hubo mercado negro? Tampoco lo hubo en Inglaterra, por el mismo motivo. El primero que agarró la policía vendiendo algo en el mercado negro, le cortaron la cabeza con un hacha en una plaza pública. En Inglaterra lo ahorcaron. Un mercachifle puede arriesgarse a pagar una multa porque ya la cobró antes a sus compradores. Inclusive ir a la cárcel por un tiempito no le gustará mucho, pero vale la pena, con toda la plata que tengo en mi colchón. Pero a la cabeza no. Nadie juega con su cabeza para ganar centavos. Y el mercado negro no existió. Alemania se desarrolló, Alemania se transformó y vino la guerra. Y vino la expansión de Alemania a través de sus acciones bélicas de los países que venció sucesivamente. Y aquí hubo la falla. Porque la política que habían aplicado en Alemania no la quisieron aplicar en los países ocupados para beneficiar con la producción de los países ocupados para su economía de guerra. Era perfectamente comprensible, pero era muy negativo para la formación de una Europa unida. Las requisas obligatorias de trabajadores, por ejemplo, fueron las que crearon las guerrillas en Francia, en Bélgica, en Holanda y en Noruega. Era natural que obreros o técnicos no quisieran salir de su país para ir a trabajar afuera. Ahora, era necesidad de guerra, está bien. Lo mismo las requisas de productos alimenticios o industriales. En Francia esto fue muy módico. Alemania requisó y pagó el 20% más o menos de la producción
agropecuaria de Francia, y el ministro Speer, que se portó muy mal después de la guerra, pero que en aquel entonces fue muy eficiente, en lugar de trasladar las maquinarias de las empresas de guerra francesa a Alemania, hizo contrato con esas mismas empresas de guerra francesa a Alemania, hizo contrato con esas mismas empresas que produjeron material de guerra de muy buena calidad, por cierto, que utilizaba el ejército alemán, los ejércitos aliados en general. La campaña de Rusia se hizo en la proporción de 30% con material no alemán. Prácticamente no hubo sabotajes. Los obreros muy contentos de tener trabajo y con su sueldo asegurado. Claro, en esos países ocupados el mercado negro surgió. Y entonces en las ciudades hubo penurias alimentarias. En el campo vivía del mercado negro y comían más que nunca. Para que los alemanes no se llevaran todo, se comían todo lo que podían encontrar. Está bien, perfecto. Pero hubo tráficos que no fue reprimido como correspondía. Pero con todo nadie se murió de hambre. No hubo, hablo de lo que conozco, en Francia, los 4 años de ocupación, no hubo niños muertos de hambre, como los 20 que mueren de hambre en los hospitales de la provincia de Buenos Aires cada día, según las estadísticas oficiales de La Plata. No existió. Yo no digo que teníamos un nivel culinario opíparo, no, había restricciones, pero se aguantó perfectamente. Yo hablo de la población civil. La Revolución Nacional Socialista no se limitó, por lo tanto, a una exposición de doctrina y una transmisión de mística. Pero sí, sobre la base de esta doctrina y de esta mística, con la aplicación de la doctrina y la mística, cambió totalmente las estructuras políticas, económico-sociales y monetarias del país. La Alemania del 45, a pesar de estar medio destruida, estaba en un nivel tal que en pocos años pudo ubicarse en el nivel máximo en el campo económico, no así en el campo social, en el nivel máximo de la producción europea. Es una lección que creo tenemos que considerar.